Buenos días, que el Señor les bendiga. Toma asiento. Que la gracia y la paz del Señor siga obrando en la iglesia de las grutas. Gracias y verdad. Realmente creemos que Dios está haciendo una obra hermosa en la iglesia. Vemos que día a día el Señor va respondiendo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Es así, el Señor está presente, el Espíritu Santo está presente. Y pese a que ustedes, que podamos vivir diferentes circunstancias, porque la vivimos, hermano, la vivimos. Estamos, dice que en el mundo, dice el Señor, que vamos a tener aflicciones, pero dice que Él, confiad en Él, ¿sí? Porque Él ha vencido ya todo eso y nos ha dado el poder por medio del Espíritu Santo para poder vencer las tentaciones, ¿sí? Pero debemos estar en oración, debemos tener los medios de gracia arraigados en nuestras vidas, como la palabra de Dios, la oración, el estar en comunión, para poder vencer las tentaciones que día a día somos bombardeados. Los dardos del enemigo están ahí, ¿no? Continuamente la mira está ahí en los hijos de Dios, porque en el mundo ya está. Bien, bueno, sabiendo que terminamos el Sermón del Monte, para mí ha sido una bendición de poder examinar y que poder disfrutar y el poder absorber estas enseñanzas que el Señor nos ha dejado en el Sermón del Monte. Pero ahora vamos a otro libro. Vamos a ver algunas de las informaciones que Primera de Corintios, el libro de Corintios, nos acerca, nos enseña este libro. La carta a los Corintios, vamos a ver la primera etapa. La primera carta a los Corintios es una de las cartas donde Pablo trata de una amplia variedad de temas y circunstancias relacionados a los creyentes de Corintios. Aproximadamente en el año 55 fue escrita esta carta, entre el 53 y el 57, pero el apóstol Pablo estuvo aproximadamente más de un año y medio en ese lugar enseñando a los corintios, así que se detalla que pudo haber sido en el año 55 después de Cristo. Bueno, la congregación cristiana de Corintios estaba compuesta tanto por judíos y gentiles, ¿sí? En esta carta se revela la falta de madurez. La carta del apóstol Pablo revela acá cómo los cristianos corintios, en la iglesia de Corintios, tenían o revelaban una falta total de madurez. Eso es por el propósito de la carta. Se notaban muchos problemas serios en ese lugar, como, en primer lugar, la división. Había divisiones, cada uno tenía en alta estima su sabiduría o su conocimiento más que su prójimo, su hermano, en primer lugar. Problemas con la cena del Señor también, problemas con los dones, con el conocimiento, con los dones, con las lenguas. Mire, hermano, la iglesia de Corinto era una iglesia que gozaba del privilegio de tener sabiduría, conocimiento. La gracia del Señor estaba sobre ellos. Hablaban en lenguas, ¿no? O sea, tenían las lenguas, pero le daban un mal uso a todo eso. Le daban un mal uso. Confusión, tenían una confusión teológica sobre la resurrección y el ejercicio apropiado de la libertad cristiana, con que ellos podían moverse. Algunos habían ciertas divisiones
entre que muchos decían, no, nos podemos juntar con las personas que no son creyentes, digamos, porque es necesario. Y había otra parte, otro grupo de la iglesia de Corinto que decía, no, es necesario que nosotros nos abstengamos para cuidar de alguna forma la santidad de la iglesia. Y habían ese tire y afloje. Bueno, primero, ¿qué pasó en ese contexto de la iglesia de Corintios? ¿Qué pasó? Estoy dando una información para que uno pueda, después de esa base vamos a ir desarrollando los temas los problemas que habían en la iglesia de Corintios. Pero para eso nosotros tenemos que saber qué pasó, por qué hubieron esos problemas, por qué se desataron de alguna forma los problemas en la iglesia de Corintios, con los creyentes de Corintios. ¿Qué pasó? Primero, Corintios es una de las ciudades más grandes del mundo, en ese actual romano, ¿no? El mundo romano. A su vez, una de las más corruptas ciudades. Tenía más de 200.000 habitantes, entre ellos griegos, veteranos del ejército romano, esclavos, judíos, comerciantes, y etcétera, etcétera, etcétera. Corintios era pagana e inmoral. Estaba lleno de templos y en ese templo también había entre esos templos había un templo de la diosa griega que se llamaba Afrodita, que era la diosa del amor y de la belleza. Y en ese contexto, ustedes saben que creo que en el siglo V, si no me equivoco, después de Cristo, había un dicho que se decía corintiar, ¿no? Y el corintiar para ellos era toda clase, digamos, diferentes clases sexuales que ellos hablaban, como, ¿no? Está corintiando, o está, por decir, ¿no? Adulterando, fornicando, todas esas cosas. Miren hasta dónde llegó al extremo de decir, bueno, están corintiando, están haciendo un mal uso, digamos, de lo que podemos llamar dentro del sexo o de todo lo que se mueve en eso, ¿no? La inmoralidad que se mueve. Como centro comercial de Corintio, la ciudad proporcionaba gran variedad de placeres a los visitantes internacionales, tanto internacionales como a aquellos que se establecieron en el lugar. Miren lo que yo le estoy hablando. Presta atención porque eso es lo que desató todo el contexto de ese lugar. Tanto usted lo puede llevar hoy en este lugar, en este tiempo, en este contexto. Todo el contexto que pasó Corintios, vamos a ver si hay ciertas características en nuestro contexto. Y ahí uno puede sacar conclusión cuál puede ser el peligro que la iglesia puede llegar a correr o puede peligrar de alguna forma mancharse apegarse muchos de los pecados que en este momento estaban viviendo los corintios. Bueno, la iglesia se estaba estableciendo y en ese establecimiento ellos estaban lidiando con muchas de las situaciones o de las inmoralidades que la iglesia estaba viviendo. Perdón, que la misma ciudad estaba viviendo. Ellos estaban llenos, plagados de templos, personas, soldados romanos que se jubilaban, que iban a vivir ahí, comerciantes, los comerciantes, diferentes formas de placeres sobre esta diosa griega que ellos tenían. Bien, en ese contexto los cristianos se dividieron, como bien dije al principio. Algunos decían que se debían juntar con los paganos, digamos, con los pecadores, con aquellos que no creían en Cristo, pero otros decían que no era conveniente. ¿Por qué? Porque debían cuidarse y abstenerse de ciertos pecados que podían mezclarse con ellos. Miren, está bueno eso, pero en eso generaba división.
Eso genera división en la iglesia de Corintios. Porque la santidad es muy importante y en ese contexto Pablo comienza la carta. Y ahora la voy a leer. Algunos asociándose con los pecadores que era necesario, otros que no. Necesitaban un aislamiento. Vamos a la carta de 1 Corintios capítulo 1. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios y nuestro Padre del Señor Jesucristo. Ahí tiene un comienzo la carta donde el apóstol Pablo hace un saludo a la iglesia que está en Corinto y le dice a los santificados. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el Señor había preparado ciertas observancias, ¿no? Ciertas enseñanzas de la cual eso era todo sombra o figura de lo que Cristo iba a hacer en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que guiaba de alguna forma a cuidarse o a preparar al pueblo de Dios para que pueda recibir a Cristo. Bueno, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Cristo lo hizo todo. Pero de alguna forma, la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos apartarnos o santificarnos de todo lo que hoy el mundo ofrece, todos los placeres de esta vida, el desenfreno que puede llegar a haber y todo aquello que te conduce a que te puedas alejar de Dios, o sea, que puedas alejarte de la santidad. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y Él es el que guía a cada creyente por medio de la palabra a que nos podamos apartar. Por eso dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser apartados, ser santos, ser de alguna forma puros, sin manchas en este mundo, ¿no? Bueno, eso es lo que el apóstol Pablo le dice. Con todos los que invocan a Cristo en cualquier lugar, no solamente ahí en Corintios, sino en Éfeso, en Galacia, en todas las iglesias de Asia Menor, y también voy a poner la iglesia de las grutas, porque la palabra de Dios nos enseña y nos habla hoy actualmente también de que nosotros nos debemos ubicar y preparar también, porque Cristo Jesús no solamente viene a buscar a la iglesia de Corintios, no solamente viene a buscar a la iglesia de Galacia, no solamente viene a buscar a las distintas iglesias del mundo, ¿cómo se le dice? De las iglesias de antes, sino que también viene a buscar a una sola iglesia. Y en esa sola iglesia entras vos y entro yo. Es una iglesia, un cuerpo que es, la cabeza es Cristo, y en ese cuerpo entras vos, entro yo, y entran todas las iglesias locales, ¿no? Por así decirlo. Por eso es importante que prestes atención, porque vivimos en un contexto nosotros, en la cual muchas veces no discernimos o no nos damos cuenta y entramos en ese contexto o en esa realidad que uno vive como creyente, ¿no? En un mundo que le da la espalda al Señor. ¿Y qué pasa? Que a veces nos enredamos. ¿Y qué pasa? Que vivimos lo mismo que vivió la iglesia de Corinto, con los mismos problemas, pudiéndolo evitar, hermano. Podemos evitar muchos de los problemas o muchas de las circunstancias que vivieron ellos. Vamos a ver ahora. Bueno, doy gracias doy a mi Dios, en el versículo 4, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Ese es en primer lugar. La gracia de Dios le fue dada a los corintios
¿Por medio de quién? Del Evangelio. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Bueno, en primer lugar, el apóstol Pablo empieza así. Porque, en el versículo 5, porque en todas las cosas, no en algunas cosas, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecido. Gloria al Señor. Miren qué hermosa palabra que esa palabra nos debería llegar a nosotros y que podamos decir también, realmente nosotros en todas las cosas fuimos enriquecidos ¿en quién? En Cristo. En Cristo. En Él, en toda palabra y en toda ciencia. Gloria al Señor. No, claro. Estamos hablando de que cuando el apóstol Pablo en primer lugar empieza, ¿no? Que dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Cristo, en Él. Y ahí enumera lo que ellos fueron enriquecidos. Dice, en toda palabra y en toda ciencia, en todo conocimiento. Ellos eran ricos en conocimiento, hermano. Los corintios eran ricos en conocimiento. ¿De quién? De la palabra del Señor. Pero no solamente rico en conocimiento de la palabra del Señor, sino también eran ricos en dones. El Señor les había dado todo. Miren lo que dice. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, aquel que la buena obra empezó en ustedes, será fiel en completarlas, le dice. Cristo, tenían ellos, y nosotros también, eso nos habla a nosotros, de que debemos poner la confianza en Cristo, que Él empezó la buena obra en vos y en mí, va a ser fiel en completarla. ¿Cuándo? Cuando venga en su venida. En su venida, cuando estemos con Él. Va a ser fiel en completarla. Esa es la confianza que debemos tener. Que el apóstol Pablo le envió esta carta a ellos, a los corintios, que tengan la confianza. En primer lugar, miren, dice, de tal manera, versículo 7, de tal manera que nada os falte en ningún don. Ellos gozaban y ese era el problema, que se les subió el ego. Tenían todos los dones en la iglesia. Ellos tenían el don de hablar en lenguas. Había un desorden en la iglesia porque le estaban dando un mal uso a los dones. Y ahí es donde el apóstol Pablo le envió la carta corrigiéndolos y ordenándoles de alguna manera todos estos problemas que habían ahí. Pero quiero hablar de un problema en específico para no irme a todo, porque vamos a ir tocando problema por problema, circunstancias por circunstancias, pero quiero hablar de un problema en especial en esta mañana. Dice, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora empieza a redactar el problema que había. Dice el apóstol Pablo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Cuál era el problema que había? Divisiones. El apóstol Pablo acá lo enumera, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, o en un mismo sentir, o estén unidos juntos en un acuerdo, que estén de acuerdo, que estén en un mismo sentir, en un mismo propósito, lo podríamos poner, todos tirando para un mismo lugar, todos teniendo el mismo deseo para su prójimo. Porque he sido informado, dice el apóstol Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ahí está el problema. Acá está enumerando un problema, que hay contiendas. Y después más adelante vamos a ver que no solamente contiendas, sino que había celos. Celos. Y ahí podemos ver de alguna forma
que se está manifestando algo que ahí no debería haber. Miren, tienen dones, tienen conocimiento, tienen palabra, tienen la gracia del Señor. Están completos, enriquecidos en todo eso. ¿Usted cree que podría haber problemas de carnalidad en ese lugar? No lo tendría que haber. Pero el apóstol Pablo acá les está exhortando el problema que había ahí. Dice, ¿por qué he sido informado acerca de vosotros? En el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Cada uno tenía su propio apóstol, o cada uno tenía su propio, digamos, predicador favorito o preferido, ¿verdad? No, a mí dejame con Pablo. No, yo soy de Apolo, a mí no me toquen Apolo, ¿no? Yo soy de Cefas, de Cristo. O sea, miren hasta dónde llegaba la iglesia de la inmadurez que tenía, de dividirse por predicadores, de la cual el apóstol Pablo les exhorta y le dice, o sea, ni el apóstol Pablo es salvo, ni Apolo es salvo. No, porque uno planta y el otro siembra, pero el que le da el crecimiento, ¿quién es? Dios. Lo mismo pasa muchas veces en muchos lugares, hoy en el contexto, creciendo en el contexto. El apóstol Pablo decía, cada uno tiene sus diferentes ministerios, pero a la vez se complementan, hermano. Usted puede decir, no, mire, yo quiero escuchar a mi predicador favorito. ¿Por qué? Porque el pastor no tiene chispa, no tiene carisma. No, hermano, porque cada uno tiene sus diferentes ministerios dentro del cuerpo de Cristo, pero todos los ministerios se complementan. ¿Para qué? Para la gloria de Cristo. Todo sea para la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque yo puedo sembrar, ¿no? Por medio de la palabra, uno siembra la palabra es como el sembrador, ¿verdad? Uno siembra a largo plazo. O sea, no va a dar el fruto enseguida una persona. Pero ¿qué pasa? Que después el otro riega, ¿no? Son los mismos, diferentes ministerios, pero ¿por qué se complementan? Porque es la misma palabra del Señor. No hay otra palabra, ¿no? La diferencia es que los corintios, el problema que tenían, que ellos como que tenían en alta estima que uno tenía un conocimiento como si fuera un conocimiento más amplio que el otro. Pero el apóstol Pablo acá les habla, si vamos, no voy a hablar todo, pero si vamos viendo los capítulos, le dice, Cristo es la sabiduría. Cristo es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. El apóstol Pablo sabía ya, de alguna forma se dio cuenta cuando estuvo ahí discutiendo con los filósofos ahí en Atenas, y después de Atenas pasó a Corinto, y él dice, yo voy a predicar el mensaje de la cruz. Que el mensaje de la cruz es ofensivo para muchos, dice, porque el Evangelio es poder de Dios para los que se salvan, pero es necesidad para los que se pierden. El Evangelio, el mensaje de la cruz, lamentablemente, o no sé si lamentablemente, no, está mal dicho, pero digo, es necedad o es locura para los que se pierden. Es el mismo Evangelio, no estamos hablando de otro Evangelio, es el mismo Evangelio, la misma palabra de Dios es poder de Dios para los que se salvan. Pero la misma palabra de Dios es locura para los que se pierden. ¿Por qué? Porque en ese momento no podían entender cómo la resurrección, los filósofos, y eso seguían ellos. Seguían la misma línea estos corintios, de que seguían la misma línea que los filósofos no podían entender sobre la resurrección y la venida de Cristo. O sea, ¿qué pasó ahí? Ellos tenían diferentes pensamientos, diferentes ideas. Ellos, cada pensamiento que venía nuevo, ellos los tomaban y hacían, ¿no?, toda una filosofía. Pero cuando el apóstol Pablo comenzó a hablarle de la resurrección de Cristo, no, después te escuchamos, ahora no. Ya lo hicieron de lado. Tremendo.
Por eso, en el contexto este que está hablando, habían divisiones, cada uno iban por su propio predicador y miren, si vamos a... en el versículo 13 dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso el cuerpo está dividido? ¿O acaso el cuerpo de Cristo está dividido? Dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? No, nada que ver. Acá el apóstol Pablo está diciendo, no hay división, todos tenemos diferentes dones o diferentes ministerios, pero en sí la operación del Espíritu Santo lo opera como Él quiere, Mire, si venimos leyendo cómo el apóstol Pablo estaba hablando de lo que yo hablé en el versículo 18, que dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Ahí es donde el apóstol Pablo toca acerca de que la sabiduría del mundo no sirve. El Señor eligió lo más necio, dice, de este mundo, lo más vil de este mundo. ¿Para qué? Para demostrar el poder de Dios, que es por medio del Evangelio. El Evangelio es sabiduría de Dios. Cristo, o el Evangelio, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Que la sabiduría de este mundo no suma para nada. Uno puede ser muy elocuente, puede ser muy sabio, puede tener unas buenas palabras, pero si no son palabras del Evangelio, no sirve de nada. Porque dice que a Dios le agradó, en el versículo 21, si uno lee, dice que a Dios le agradó salvar al creyente por la locura de ¿qué? Del Evangelio, o de la predicación del Evangelio. Por eso, cuando el apóstol Pablo dice, yo he decidido hablar solamente del mensaje de la cruz. ¿Ofende a alguno? ¿Es poder para otro? ¿Para que cree poder de Dios? Eso, hermano, es simple. El mensaje de la cruz es simple. Pero muchos acá querían, por eso esa es la división que tenían. Esa era la división que tenían. Miren, si uno va al capítulo 3, el apóstol Pablo amplía un poquito más de lo que estamos hablando. ¿Y cuál era la problemática que ellos tenían? ¿Estamos de acuerdo? Había contienda, había divisiones, habían celos. Bueno, todo eso ¿por qué? Porque cada uno buscaba su propio bien y su propio predicador, ¿no? Por así decirlo, o sus propios beneficios de conocimiento. Y el apóstol Pablo ahí lo ordenó un poco, somos todos iguales, acá no es uno mejor que otro, todos tenemos diferentes ministerios, todos tenemos diferentes dones, el cuerpo es uno, somos un cuerpo en Cristo Jesús, pero nos complementamos. Hoy en día, ¿qué podemos decir? No, hay un mejor predicador que es elocuente. No, hermano. Si Dios lo usa a ese predicador, gloria a Dios. Pero recuerden ustedes que Dios usa a usted y a mí, nos usa a toda la iglesia, no usa a un solo predicador. Ese es el error que muchas veces tienen, que idolatran a una sola persona. Ese es un error. La iglesia de las grutas, vamos a ponerla así, tiene un cuerpo, somos un cuerpo. En ese cuerpo tenemos diferentes dones que el Señor nos ha proporcionado a cada uno, diferentes dones y diferentes ministerios. ¿Para qué? Para que los desarrollemos para la gloria de Él. Pero en esos ministerios nos tenemos que complementar. Porque yo, por decir, bueno, yo tengo el don del conocimiento. No, el hermano es menor que yo porque él no tiene el conocimiento que yo tengo. No, el hermano va a hacer una tarea de la cual yo no lo voy a poder hacer, porque el Señor no me está usando a mí en esa área. Pero ese hermano va a hacer una tarea específica del cual va a dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo enseñar y puedo de alguna forma acercarle la palabra del Señor, pero el hermano va a regar sobre esa palabra, no va a regar sobre otra palabra. Bueno, ese es el problema que están viviendo acá los corintios, que no podían entender. Eso es lo que voy a hablar un poco ahora. Falta de madurez. Miren lo que dice en el
capítulo 3 de 1 Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. Ahí estaba el problema. Que ellos les faltaba un crecimiento, como dice 1 de Pedro, capítulo 2, que dice que nosotros crecemos para salvación por medio de la leche no adulterada. ¿La leche cuál es? La palabra de Dios. Nosotros crecemos, acuérdense esa, crecemos, no tomamos la leche y quedamos ahí. No, crecemos para salvación. Cuando habla de crecer para salvación, crecer en todas las áreas. La iglesia tiene que crecer en todas las áreas y ministerios, y los dones se tienen que usar ¿para qué? Para salvación. ¿Qué quiere decir eso? Para conocimiento de Cristo. Cuando nosotros crecemos en el conocimiento de Cristo por medio de la leche no adulterada, por medio de la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Crecemos y vemos la salvación de Cristo en todas las áreas, y la iglesia va a ser una iglesia espiritual. Una iglesia que no va a tener necesidad ya de leche, sino de alimento sólido. Pero si nosotros estamos tomando todavía una leche, como acá el apóstol Pablo le está hablando, le dice, no pude hablarlo como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ellos todavía estaban en el proceso de la carnalidad, de lo que habla Gálatas capítulo 5, versículos 22, si no me equivoco, 21-22. Las obras de la carne, ¿cuáles son? Envidia, celos, contienda, divisiones. Todo eso es obra de la carne. O sea, hermanos, a ver, se los voy a decir en limpio. Si hay eso en una iglesia, todavía no hay personas espirituales. No es una iglesia espiritual. No es una iglesia de la cual dice Gálatas capítulo 5, versículo 23, que cuál es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, templanza, bondad, mansedumbre, fe. Contra tales cosas no hay ley. Y dice la última parte, miren lo que dice, lo importante que es esta parte. Perdón. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros. En Gálatas estoy leyendo. Envidiándonos unos a otros. Y ahí está hablando una serie, el apóstol Pablo, después empieza el capítulo 6, a hablar sobre la comunión con los hermanos, sobre la misericordia unos con otros. No nos comamos, dice, no seamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Pero los que son, en el versículo 24 del capítulo 5 dice, pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne, con sus pasiones y deseos. Los que estamos en Cristo hoy, si andamos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu. Los que estamos en Cristo tenemos que crucificar la carne. Ese es el problema de Corintios. Por eso estoy hablando acerca de esta carta, que yo creo que nos tiene que incomodar de alguna forma, o nos tiene que sacudir un poco la iglesia y ver a dónde nos estamos parados. Yo creo que hoy estamos bien en ese sentido, en esa área. Yo creo que no hay divisiones, pero esto es solamente para que nosotros podamos discernir y que no ocurra lo mismo que pasó en la iglesia de Corinto. Miren lo que dice: odia beber leche y no vianda, no alimentos sólidos, no comida, no alimentos nutrientes donde ustedes ya pueden asimilarlo. ¿Por qué? Porque el bebé, ¿qué hace? Si usted le da alimentos, lo descompone, le hace mal, porque la solidez del alimento le hace mal. Usted a un bebé le tiene que dar leche. Bueno, en este caso la iglesia, siendo que tenían todas las riquezas de los dones, del conocimiento, de la palabra, todavía eran carnales. Todavía en ese contexto, lamentablemente,
todo el sistema de valores o en la sociedad de que hoy vivimos se iba apegando a la iglesia. Se iba pegando a la iglesia. Ese es un error del cual nosotros tenemos que evitar, hermano. Tenemos que evitar. Y no voy a andar. Porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, le dice el apóstol Pablo, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no son carnales, dice, no son carnales y andáis como hombres. O sea, todavía no han experimentado en esta era lo que la gracia del Señor, o lo que la palabra del Señor les indica cómo deben andar. Pero déjeme decirle, hermano, la iglesia, teniéndolo todo, no disfrutaban la plenitud de los dones del conocimiento de la palabra de Dios. Los corintios hicieron peligrar la unidad de la iglesia. Ellos mismos hicieron peligrar la unidad de la iglesia por la inclinación de diversos líderes, diversidad de líderes que tenían. El Evangelio no solo nos enseña a abandonar la división, hermano. Por eso el Evangelio que hoy nos está hablando no solamente nos enseña que no debemos estar divididos, sino que nos da los recursos para buscar la verdadera unidad de los cristianos. Vamos a ver cuáles son esos recursos. El ponerse de acuerdo y hablar como maduros espirituales nos lleva a desechar las divisiones. El ponerse de acuerdo a lo que habla en el capítulo 1, si volvemos al capítulo 1, dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Cuando hablamos de hablar toda una misma cosa, ahora voy a tocar algunos versículos donde habla acerca de eso y nos afirma sobre eso, que no haya entre vosotros divisiones. El hablar todo una misma cosa, que sería la palabra de Dios, y el estar de acuerdo con la palabra de Dios, y el ser guiado por la palabra de Dios, la iglesia está comprometida a tener un mismo pensamiento, un mismo propósito, un mismo sentir, una misma guía, una misma enseñanza, una misma doctrina. De eso se está hablando. O sea, eso que va a hacer no va a causar divisiones. No va a haber divisiones. Es imposible que haya divisiones. Al menos que se le abra una puerta y que cada uno tenga su verdad relativa, como tenían acá. Cada uno tenía su verdad relativa. Bien. Que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En un mismo parecer. Tenemos que tener una misma mente, y la mente que tenemos que tener es la mente de Cristo. Según Filipenses capítulo 2, versos 5 y 8, haya pues, iglesia de las grutas, gracia y verdad, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús nuestro Señor, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Él tenía cómo aferrarse, porque Él era Dios, Él es Dios. Pero Él no estimó eso, sino que fue humilde, se humilló para hacer la voluntad de Dios. Ese es el sentir que nosotros tenemos que ser humildes, el tener en alta estima a su propio hermano. Y eso no va a tener problema de que usted puede llegar a ser superior, digamos, o ser más sabio, o tener más conocimiento que su hermano. ¿Por qué? Porque ahí se va a dar cuenta que usted va a decir: pero el Señor le dio a mi hermano ese conocimiento, ese ministerio o ese don para que nos complementemos y para que hagamos bien el trabajo. Y porque yo puedo sembrar, el hermano está regando. No, pero el hermano no le va a dar el conocimiento, no le va a dar el crecimiento se lo va a dar el Espíritu Santo, se lo va a dar Dios.
La sabiduría, el entendimiento se lo va a dar Dios. La iluminación se la va a dar el Espíritu Santo. Bueno, ese es el propósito que habla acá en Corintios, de las divisiones. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tengamos ese sentir, un sentir de humildad, de despojarse a nosotros mismos, de despojarnos a nosotros mismos, carnalmente le estoy hablando. ¿Tiene envidia? ¿Tiene celo de su hermano? No puede haber eso. ¿Tiene alguna diferencia con su hermano? No puede estar, porque le estamos dando lugar al diablo. Le estamos abriendo la puerta. Nosotros tenemos que estar todos unidos. Ustedes saben, bueno, miro las películas a veces de los soldados romanos, cómo estaban bien preparados. De hecho, la palabra de Dios nos habla en realidad. En Efesios capítulo 6 nos habla cómo debemos tener todos los armamentos. Pero bueno, le doy algo, soldado de Cristo, pero le doy algo porque usted seguramente que lo va a llevar. Cómo los soldados se preparan estratégicamente para estar todos unidos. Imagínense un ejército que diga, bueno, no, haz lo que quiera, yo me voy a aquel lado. Todo dividido. ¿Cómo van a terminar? Todos muertos, porque derrotados. Un ejército tiene que estar bien preparado estratégicamente, unidos y pelear la batalla estratégicamente. Y van a estar todos unidos. No nos vamos a hacer este trabajo. Tenemos este sentir, tenemos esta unidad, tenemos este pensamiento. Bueno, todo eso nos va a llevar a la victoria. Bueno, la iglesia tiene que tener el mismo sentir. ¿Cuál es el sentir? Cristo. El Evangelio. Tener ese mismo sentir nos va a llevar ¿a qué? A glorificar a Cristo. La victoria que les da el mismo propósito a un ejército de una guerra, bueno, el mismo propósito, el mismo sentir, nos va a llevar a glorificar al Señor. Tener la palabra de Dios. Finalmente, 1 de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo tenemos que ser? Compasivos. La compasión debe ser el aliado del cristiano. La compasión. ¿Cómo? Amándonos fraternalmente. El amor en el creyente tiene que existir, digamos, ¿no? Por así decirlo. Tiene que estar incorporado. Tiene que estar incorporado. Aunque eso se va cultivando. Eso se va cultivando. Hoy lo predicamos. Bueno, mañana lo ponemos en práctica. Porque si hoy se predica y mañana se pone en práctica, no sirve de nada. No sirve de nada. Así que recuérdemelo. Recuérdemelo. El pastor lo predicó, pero no lo pone en práctica. No. Sí. Así que no, eso es lo importante, hermano. Eso es lo importante. Bueno, esto es causa de división. Y nosotros debemos estar preparados estratégicamente, en un mismo sentido, hermano. ¿Por qué? Porque si no, puede ocurrir lo que pasó acá en Corintios. Y eso después vende una carta, ¿no? La carta a la iglesia de las grutas. No, y dice, misericordiosos. Tenemos esas virtudes, tenemos esas características entre nosotros. Somos misericordiosos, nos amamos fraternalmente, somos compasivos, como dice el apóstol Pedro, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, hermanos, bendiciendo sabiendo que fuiste llamado para que le dases bendición. Bueno, nosotros tenemos que estar completos en Cristo. El apóstol Pablo dice, Cristo es todo. Cristo tiene que ser todo por ustedes. Él tiene que complementar, tiene que completar en usted todo. O sea, si Cristo es todo para nosotros, ni el hermano, ni yo, ni nadie que estemos divididos, somos mejores o más capaces o tengamos algo diferente, alguna virtud diferente, digamos en el sentido de que somos mejores. No. Cristo
es todo. Y en ese todo, el cuerpo se complementa el uno con el otro, el brazo con el ojo, con la cabeza, con la cabeza de Cristo, pero con las manos, con los pies, todos nos complementamos y somos todos diferentes. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que debemos apuntar, hermano. Seamos cada día personas que miremos bien estratégicamente cómo está hoy la sociedad, cómo está el sistema y cómo nos puede influenciar de alguna manera hacia estas divisiones que pueden llegar a haber. Así que les animo, hermano, que Cristo sea el todo para usted, sea el todo para la iglesia, sea el todo para mí, en todos los aspectos de nuestra vida. Que el Señor le bendiga.